el silencio me he tenido como ahí oculta. Y eso fue lo que hicieron, acabaron con las comunidades, pero no se esperaron. ¿Sabías que el entretenimiento también puede tener una función educativa y social? Esta es la apuesta de Romper el Silencio, una estrategia transmedia de más de 80 contenidos que busca conversar y reflexionar sobre el conflicto armado en Colombia. Romper el Silencio es una estrategia de comunicación multimedia transmedial que pretende facilitar conversaciones difíciles sobre conflicto armado y no repetición del conflicto armado para jóvenes. La diseñamos respondiendo a una necesidad de poner la historia del conflicto en primer plano para que la gente entienda de dónde viene la violencia y por qué pasó lo que pasó para que no vuelva a pasar. A ver, hay una dificultad enorme, sobre todo para los maestros e incluso para los padres, y cómo explicarle el conflicto a los jóvenes. Pues este es un proyecto que nace para ayudar a abrir conversaciones sobre el conflicto armado, sobre lo que nos pasó y por qué nos pasó. Es una de esas iniciativas de reconciliación con la cual queremos trabajar en los diferentes colegios para que los jóvenes tengan la oportunidad de hablar de las cosas que son difíciles de hablar. ¿Qué pasó con la violencia en Colombia y cómo nos podemos afrontar a las diferentes situaciones que siguen siendo resultado de la afectación de la violencia? Esta es una estrategia transmedia, son más de 80 contenidos que buscan propiciar conversaciones acerca de la historia que hemos vivido en Colombia. Necesitamos hablar y conocer qué ha pasado para que no se vuelva a repetir. La transmedia lo que permite es contar esta historia a profundidad desde distintos formatos. Tenemos una diversidad de contenidos, digamos que todas las narrativas se entrelazan, es mucha información para poder explicar qué ha pasado en Colombia y para esto desarrollamos distintos contenidos que todos dialogan entre sí. Hay contenidos largos, hay contenidos más cortos, hay contenidos sonoros, hay contenidos visuales. Tiene, digamos, en el centro el poder de las historias para conmover, para jalar a temas más complejos. Y son narrativas ficcionadas por lo general que se escriben con una intencionalidad de cambio. Los personajes tienen un proceso de cambio porque no aborda temas complejos. Lo transmedial viene dado desde un sistema multiplataforma en donde se tiene acceso a un material en podcast que nos habla de estas historias que ocurrieron en el país, una serie de televisión documental, una serie también dramatizada. Todo esto converge en una plataforma que posibilita la creación de comunidades de interés, de grupos de trabajo colaborativo acerca del tema. Esa es la transmedialidad de Romper el Silencio. ¿Por qué crees que es importante romper el silencio? Porque la memoria en Colombia debe ser un compromiso de la sociedad, no solo de las víctimas del conflicto, sino de todas y todos quienes, indirecta o indirectamente, hemos sido testigos y partícipes de las afectaciones profundas del conflicto armado. Tenemos que romper el silencio porque eso es lo que nos va a permitir entender el porqué, que es lo más importante de todo, superar lo que pueda haber dejado en nosotros ese conflicto. Eso es lo que hay que hacer, hablar, conversar, porque si no, no lo vamos a entender. En un podcast, en una serie, en un aula o en una galería. Hoy en día ya existen múltiples formas de expresarnos y reflexionar sobre nuestra historia y entorno. ¿Y tú, ya rompiste el silencio?